Vale. Vamos a ver el bloque, un bloque de gramática que tenemos ahí pendiente. Nos vamos a Theory and Resources y a la segunda entrada, el que dice The Possessive and Whose. ¿Vale? Pues yo pincho ahí. Bueno, vamos a hablar de la posesión. Vamos a hablar de formas que tiene el inglés para expresar que alguien es dueño de algo. Bueno, ya hemos estudiado una en este curso. En la unidad 1, si os acordáis, estudiamos los adjetivos posesivos. My, your, his, her. Eso era una forma de expresar posesión. Ahora vamos a estudiar una más, que es el possessive. Los más veteranos del lugar, entre los que por supuesto me incluyo, si estudiaron inglés en el colegio, en la EGB, pues recordarán a lo mejor que le hablaron o nos hablaron de el genitivo sajón, o que veía una cosa ahí con el apóstrofe y la S. Eso es el posesivo. ¿Vale? Mira, la mejor manera y más rápida es verlo a través de un ejemplo. Así que me voy a la pizarra. En español, castellano, bueno, este tipo de estructura que voy a escribir la utilizamos, está a la orden del día. Por ejemplo, la casa de Manuel. Y yo cuando digo esto, sé que el dueño de la casa es Manuel. O el libro de mis hijos. Entonces, cuando yo pongo esto, yo sé que los dueños del libro son mis hijos, ¿no? En este caso. Perfecto. Es decir, esta estructura que, como veis, se compone de un sustantivo, o sea, un sintagma nominal y un sintagma preposicional, con la preposición de, la utilizamos constantemente. Pues esta estructura llevada al inglés es el posesivo, el possessive, el genitivo sajón. Es decir, ¿cómo pongo yo eso en inglés? ¿Cómo pongo esa estructura en la que hay una persona o personas que son dueños o dueñas de algo? Lo hago de la siguiente manera. Primero, es al revés de como lo hacemos en español. Sí, tal cual. Primero ponemos el sustantivo que indica el dueño o los dueños de algo. La casa de Manuel, el dueño es, pues lo pongo primero en inglés, diría Manuel. En el libro de mis hijos, los dueños son mis hijos, ¿no? Pues yo pondría, mis hijos se dice my children, ¿no? Pues my children, los pongo primero. Vale, ya tengo el primer paso. ¿Veis? En inglés la estructura es al revés que en castellano. Primero el dueño o los dueños. A ese dueño o dueños le coloco la comita esa que hemos visto otras veces que llamamos apóstrofe y la letra S. ¿Por qué? Porque sí. Ya, exactamente, como dice Nuria, ya, es así, ya está. Y yo me lo trago y tal. Entonces a Manuel le pondría apóstrofe S y quedaría Manuel's. Y a my children le pondría apóstrofe S y quedaría my children's. O sea, lo que realmente hace de posesivo es el apóstrofe S. Lo que distingue que es, o lo que te está diciendo a ti que es posesivo, es el apóstrofe y la S. Sí, puede decir que es la señal más visual. ¿Y cómo se diría la frase? El de Manuel, por ejemplo. Y terminamos, y después de poner el dueño, el apóstrofe y la S, ponemos el objeto que pertenece a esa persona. En el caso de Manuel es la casa, pues diríamos Manuel's house. Ni de house, ni... Eso iba ahora a decirlo. Sí, por eso es importante ese detalle. Y en el caso de My Children's, el libro, pues My Children's Book. Y como estaba diciendo Jessica, veis que el sustantivo que indica el objeto, los objetos, no llevan delante nada, ni nada. Tal cual así. House, book. Y ya. Manuel's house, my children's book. Y ya tendríamos, eso es el posesivo. Primero, insisto, el sustantivo que habla del dueño o los dueños. A ese sustantivo le pongo el apóstrofe y la S. Y después, sin nada, solamente el nombre que designe el objeto poseído. La casa de Manuel, Manuel's house. El libro de mis hijos, my children's book. Es que claro, yo el apóstrofe S es como is para mí. Claro, es que el apóstrofe S es is, es has, es esto del posesivo, o sea, unas cuantas cosas. Claro, lo que te dice a ti que ese apóstrofe S no es solo is, es que luego tiene detrás ese objeto, un objeto. Exactamente, ¿vale? Esta estructura de posesivo también se utiliza para hablar de la familia. Con español dice, el hermano de John, los padres de Susan. Ese tipo de frases, de estructuras en inglés, en español, también se utilizan en inglés con el possessive. Entonces yo diría, el padre de John, pues diría
John's father, es decir, el dueño de algo, en este caso John, de apóstrofe S, y el miembro de la familia, Pero father. es que también ahí no puedes equivocar que John es padre. No, porque, hombre, así tal cual, bueno, ¿No? pero, bueno, vamos por partes. Si te lo lanzo así como ahí de ejemplo de la pizarra, podría haber una mínima posibilidad. Te diría que no, porque para que fuera eso tendría que decir a father. John's a father. Pero pues, te lo podría comprar. Pero esto lo vamos a ver o bien en un ejercicio específico en el que yo te digo posesivo, o en una frase donde es evidente, porque hay más información, que se trata del posesivo. O sea, no habría posibilidad de confusión, ¿vale? John's father, o los padres de Susan, ¿no? Pues diríamos Susan's parents. ¿Vale? O sea, que tengamos en cuenta que también para hablar de la familia, esta estructura del posesivo se utiliza. ¿Y esto cómo sería preguntado en el examen? Pues para eso es bueno, ahora lo comento. Ordena, ¿no? Hay varias formas. Digo, es bueno que, si queréis tener una idea aproximada, lo voy a poner aparte para que no me quite. Fijaos, dentro de la unidad 4, recordad que a partir de ahora hay como una nueva sección que se llama ejercicios del contenido, de práctica del contenido, ¿no? Entonces, joder, yo creo que se pierde tantísimo ¿Y tiempo. esos son obligatorios también? No, esos son de práctica, pero como dije la semana pasada, sí, la semana pasada y tal, que son recomendables que lo hagáis, porque tienen el solucionario y demás. Porque, por ejemplo, como es el caso este que estamos comentando aquí con Sarai, pues de repente es una forma en la que se puede preguntar en el examen, ¿no? Entonces, yo me voy a la unidad 4, aquí, voy, ¿veis? Al apartado que dice, aquí abajo, ejercicios, práctica del contenido. Me voy a este primero que dice Adverse Expressions and Frequency, el posesivo, y ahí vais a encontrar ejercicios con solucionario. Y, por ejemplo, una buena forma para saber cómo se puede preguntar es a través de estos ejercicios. Y, por ejemplo, en el caso del posesivo, fíjate cómo te lo... ¿Vale? Fijaos, yo te puedo dar la persona y el objeto y tú me la ordenas. Eso puede ser una forma, por ejemplo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, Phil is book. Phil's book. O el ejemplo, yo te doy Susan y te doy daughter, Susan's daughter. Esto lo hice yo el otro día. Ah, bueno, pues mira, ya está ahí practicando. No, pero en el 1, en el nivel 1, claro. Ah, ay sí, porque este también está en el nivel 1, pero no lo digas. Vaya, Ana, haciendo de spoilers ahí y tal. Bueno, eso no pasa nada, porque los que luego el año que viene en el nivel 2, hay, bueno, la mayoría de la gente ni se acuerda ni se entera. ¿Y ese que pone Batman name? Y a mí es que esto del genitivo sajón me marcó mucho en el instituto. Ah, Fue algo ok. que me pareció... Puede, bueno, al no tengo principio más es verdad fácil, pero... que es como dices tú, pero luego no es, o sea, no es ni súper fácil ni tampoco súper difícil. Sí. Mira, ese that man name sería el nombre de ese hombre, that man's name. Y así, ¿vale? Hay otra forma, que es el siguiente ejercicio, que es un poquito más, en el que yo te doy una frase y tú dices, oye, reescríbela con un posesivo fijándote en los ejemplos, ¿vale? Bueno. Es mejor que no pongas el ejercicio. No sé. Es más rápido porque luego hacen muchas preguntas. Sí. Tengo que pensar. Siempre puede haber incentivos, ¿no? No sé, cafecito. Bueno. Este sería ordenar la frase, ¿no? Yo te doy la frase. Y ya tú la pones. En esa frase hay una estructura, como en español esto de la casa, de el hombre, de... Y esa estructura tú la cambias al possessive, ¿vale? Lo que pasa es que como no entiendo nada de lo que dice, a ver cómo te lo explico. No, pero ya verás que algunas que sí va, o sea, más de lo que... Sí. Entonces, bueno, pues esas son formas en las que se puede preguntar, ¿vale? Bueno, volviendo entonces a tal, aquí tenéis algunos ejemplos más. Volviendo a la hora virtual, a la explicación. Martha's jacket, la chaqueta de Marta. Miriam's car, el coche de Miriam. De los que se hablan de familia, my friend's wife, la esposa de mi amigo. Juan's mother, la madre de Juan. Atención, importante lo que voy a comentar ahora. Si resulta que el sustantivo que habla de los dueños del objeto es un sustantivo plural que termina en S,
repito, si el sustantivo que habla, que indica, que se refiere a los dueños del objeto que estamos ahí comentando, del que es un sustantivo plural, pero acaba en S, tiene que cumplir esas dos condiciones, que sea plural y que acabe en S. Entonces lo que hago es que solamente le pongo el apóstrofe y no repito la S. Si es plural y acaba en S, es que tiene que cumplir esas dos condiciones, es muy importante eso, ¿vale? Sustantivo que sea plural y que acabe en S. Porque hay plurales que no acaban en S y hay sustantivos singulares que acaban en S, así que no. Plural que acabe en S. Pues entonces yo le pongo solamente el apóstrofe. Y fijaos, los libros de los estudiantes quedan the students' books. Y solo le pongo el apóstrofe. ¿Lo veis? Sí, se ve, sí. La nueva televisión de mis padres. My parents' new TV. Y parents, que es plural y termina en S, solo le pongo el apóstrofe. Bueno, entonces es como muda al oído. Ahí, claro, ahí solo tendríamos la S del plural. Claro, en ese caso, para yo saber, o para que el que me escucha sepa que es un posesivo, tendría que echar mano del resto del contexto, del resto de la frase. ¿Vale? Para decir que my parents new TV is... Para tú, porque claro, en ese caso, en lo oral, no hay nada, nada que distinga que ese my parents no es solo plural, sino que es parte de un posesivo. Claro, por eso. ¿Vale? Bueno. Y ya, por último, además, si repasamos los ejemplos que hemos estado con los que hemos estado trabajando, todos, cuando hablamos del dueño, los dueños, ese dueños son siempre personas, es decir, son siempre individuos. Siempre. Es decir, que el posesivo, la estructura de posesivo, la del apóstrofe y la S esta que estamos estudiando, solo, esto es importante también, solo se utiliza cuando el dueño, los dueños son personas. Javier, ¿y si el nombre de la persona acaba en S? Uy, qué melón ha abierto Ana, Dios mío. Para nosotros, el apóstrofe y la S, porque no es plural que termine en S, ¿vale? Es decir, siguiendo esa regla, yo pondría apóstrofe y S, ¿vale? O sea, mirad, si maybes, pones ¿cómo? maybes, que salen muchos ejercicios. Pues apóstrofe y S. Apóstrofe S, Sí. porque es un nombre de persona, ¿no? Y sobre todo porque es singular, aunque termine en S. Vale. Insisto, en lo del apóstrofe solamente es cuando es plural y termina en S. Esas dos condiciones, plural y termina en S. Si, como dice Ana, pues me ponen un sustantivo de una persona, o sea, un nombre propio que termina en S, eso es singular, pues yo le pongo el apóstrofe y la S. Decía que es un melón porque, fijaos cómo es la cosa, uno de los temas que yo estudié para la oposición, para preparar esto y tal, solo se dedicaba a esto del genitivo sajón, del posesivo. O sea, un tema de 10-15 páginas. O sea, que imaginaos la de cosas que hay ahí, ¿no? Por eso digo que eso es... Así que para nosotros... Si es plural y termina en S, es cuando le pongo el apóstrofe solamente. Para el resto de casos, apóstrofe S siempre. Recordad, el posesivo solo es posible cuando el dueño o los dueños son personas. Es decir, la bicicleta nueva la bicicleta de Susan es nueva, esa bicicleta de Susan, la única forma de decirlo en inglés es Susan's bike. No puedo decir the bike of Susan. A ver, como poder puedo, lo que pasa es que no será correcto, a lo mejor no me entienden bien. Ahora, cuando el dueño figurado de algo, de un objeto, de un lugar, el dueño no es una persona, es un objeto, un animal, entonces sí que puede utilizar en inglés la estructura calcada del español. Es decir, sí que puede utilizar la correa del perro. La correa del perro. O la mesa de la clase. En esas dos estructuras que acabamos de poner de ejemplo, no hay personas. Entonces, ahí en inglés la única forma de hacerlo es con la estructura parecida al español. Fijaos, las ruedas de la bicicleta. Pues yo deberé de decir the wheels, las ruedas, of the bike. Lo que no podré decir es the bike's wheels, porque no hay persona. ¿Vale? Si el dueño es una persona, el posesivo. Para cualquier otro caso, la estructura parecida al castellano. ¿Vale? Bueno, como veis en este último ejemplo, el posesivo ya lo hemos utilizado dentro de una frase, ¿no?
¿Por qué? Porque a veces yo puedo utilizar una frase con el adjetivo con el posesivo como respuesta a una pregunta. Pues bien, cuando yo quiero preguntar y que me respondan con una frase donde haya un posesivo, es decir, cuando pregunto por la... Bueno, da igual. Cuanto más rápido quiero hacer una de las cosas, peor. Cuando yo quiero preguntar por... Esto sería positivo lo que hemos visto, ¿no? Sí, sí, aquí, bueno, negativo, positivo no No tal. sería, ¿no? Exactamente. Llevar la Entonces, pregunta sí cambia, ¿no? no, bueno, se transforma en pregunta, pero en la pregunta que yo digo no vais a encontrar el posesivo. El posesivo estará en la respuesta. Yo me refiero a la pregunta de, oye, ¿a quién pertenece esto? ¿De quién es esto? Bueno, pues para preguntar eso, la question word que tengo que utilizar es esta que viene aquí. Whose. Sabéis que las question words al principio de una pregunta. Bueno, pues si yo quiero preguntar, oye, ¿a quién pertenece esta taza? ¿De quién es este móvil? Tengo que utilizar una pregunta en la que lo primero que vaya sea whose. Las preguntas con whose además tienen una estructura muy concreta, que os las digo ahí. Yo pongo el whose, normalmente el verbo to be, y el objeto por el que pregunto el dueño. O bien, whose, el objeto y el verbo to be. Cualquiera de las dos estructuras, de los órdenes para esa pregunta, da igual. Hay veces que, bueno, los alumnos comentan que les resulta, digamos, como más fácil la primera, la de whose, el to be y el objeto, porque, digamos, es como la estructura más tradicional de pregunta, pero que sepáis que la otra también se puede presentar. Fijaos, whose is this car? ¿De quién es este coche? Whose boxes are these? ¿De quiénes son estas cajas? Fijaos, cuando lleva la segunda estructura, la de whose, el objeto y el verbo to be, es normal que después del verbo to be se ponga un pronombre, un that, un this, ¿vale? Que no quede el to be ahí suelto solo. Lo vais a ver en los ejemplos. Sí, eso. Exactamente. Bueno, esta pregunta con whose se responde con una frase completa, sujeto, verbo, complemento, y dentro de esa frase completa habrá un posesivo. Por ejemplo, whose is this car? ¿De quién es este coche? It's Salvador's car. Es el coche de Salvador. Pues sujeto, verbo, complemento, e insisto, el complemento realmente de esa frase es un posesivo. La traducción entera sería esto es de Esto es de Salvador. Salvador. Esto es de Salvador, efectivamente. No, Lo que pasa es que este coche es de ajá. Salvador. Lo que pasa es que en castellano, en el caso del it's, pues queda mejor no ponerlo siquiera. Y ya adelantamos algo que veremos la semana que viene con el sujeto elidido o elíptico. Y cuando quieres decir que no es de, la estructura En es la negativo. misma. La pregunta es la misma, ¿de quién es este coche? Pero en la respuesta lo pones en negativo. No es de tal. It is not Salvador's car. Pero no La pregunta es la cambia misma. estructura tampoco. Si lo que quieres decir es que no es de alguien en concreto, lo pones así, ¿vale? Pones la respuesta la pones en negativo. It is not, ¿no? It is not, claro. Y ya por último, además que ya hay que ir acabando, porque si no Mónica va, oye, con toda la razón quiero decir. Bueno, pues me permite, cuando yo respondo una pregunta con whose y respondo con una frase completa donde haya un posesivo, bueno, pues en ese caso específico, el inglés me permite que dentro del posesivo pueda quitar, omitir el nombre que se refiere al objeto. Y en lugar de decir, whose is this car? It's Salvador's car, yo puedo decir, whose is this car? It's Salvador's. Y no tenga que repetir coche. Como que es del Salvador. Es el de Salvador. ¿Vale? Pero eso solamente, el contexto es, hay una pregunta con whose y una respuesta con frase completa y hay un posesivo. ¿Vale? Revisar, repasar, etcétera. Bueno, no voy a quitar más tiempo, pero la semana que viene, aunque tal, comenzaremos la clase de inglés proyectando unos ejercicios para que queden grabados y tal, y que los podáis trabajar en casa sin problemas, ¿vale? Aunque nos coja un poco ya a destiempo. ¿Vale? Bueno, pues dejamos aquí. Thank you.